Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De hecho, estuve pensando cómo le pongo el título al mensaje. ¿Dios es nuestro amparo y fortaleza o le pongo Dios es nuestro pronto auxilio? Porque es las dos cosas. Porque es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra fortaleza. Porque mientras Él esté con nosotros, todo va a estar bien. Por eso Pablo llegó a la conclusión: si Dios con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Este salmo destaca que ante la crisis y el caos que hay en el mundo, y a propósito, hay que estar orando por toda esta situación en el Medio Oriente. Estados Unidos ha estado en una así tirándose con Irán, pero en Jordania los iraníes tiraron un proyectil que atravesó todos los sistemas de protección y pegó donde había un contingente de soldados norteamericanos y murieron 2 y otros 4 están heridos, y empezaron a investigar cómo es que pudieron penetrar y pegar en el blanco quirúrgicamente. Entonces se puso grave la situación porque están hablando de que Rusia y China está participando ahí con los satélites. Y ustedes saben que si eso es así, esto escala a un nivel de proporciones, podría ser apocalípticas. Porque créame que Estados Unidos no va a permitir que China ocupe satélites para atacarlo, porque si atacan ahí pueden atacar cualquier parte del mundo. Y entonces eso entra a que todos los países puedan meterse. Vivimos en crisis, hermano. Pero ¿qué hace la iglesia cristiana? ¿Qué hacemos nosotros? A mí me preocupa por toda la gente inocente que mueren en estos conflictos, y nosotros también que vivimos en Estados Unidos, y la paz mundial. Porque ya no son conflictos en este mundo que vivimos, que está globalizado. Ya no son conflictos nomás locales, nos afecta a todos. Nuestras familias, allá en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia y todos esos países. ¿Sí me están siguiendo? Es para uno preocuparse, pero no estamos desamparados porque Dios está con nosotros. Dios nos ha de dudar, y que lo que dice la palabra de Dios, que debemos de orar por los que están en eminencia, porque lo que ellos hagan va a repercutir en millones y millones de personas, por no decir billones de personas. Así es que si este mensaje es al punto, es hoy, porque estamos viendo una crisis mundial. Pero el creyente encuentra seguridad inquebrantable no en sus propias fuerzas, sino en la presencia soberana, constante y protectora de Dios. El salmo hermano, nos alienta a descansar en la soberanía de Dios. No hay otra. Porque si no descansamos en la soberanía de Dios, nos volvemos locos. Tenemos que descansar que si hay alguien que sabe todas las cosas, es Dios. Pero oremos que no se equivoquen los que interpretan estas cosas. ¿Usted se imagina que no sea cierto que se hayan metido y estos locos empiezan a tirar a lo bruto, a botar cosas? Nos meten en un conflicto que no era ni necesario. Por eso es que Dios dice: confíen en mí, oren a mí, para que yo pueda tener control de las mentes y las reacciones de los seres humanos. Amén, hermano. Yo no estoy diciendo eso para ser alarmista, estoy diciendo que así despertamos el día de hoy. Entonces uno no sabe nunca lo que va a pasar. Pero el Salmo nos alienta que descansemos en la soberanía de Dios. Con que Dios sepa, estamos bien. Recordándonos que su presencia constante es mayor que cualquier crisis terrenal o personal. A propósito, siento yo que los padres que tienen a sus hijos en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están pensando: que si mi hijo lo mandan a un conflicto. Supe que ya había ahí en el Golfo por lo menos 150,000 efectivos militares de los Estados Unidos. Está así, hermano, de que se metan. ¿Usted sabe lo que es 150,000? Entonces uno dice: wow, son ya números muy grandes. Y de personas, o sea que quiero ponerle personas, quiero poner a los padres de los jóvenes que están en la militar, que tengan fe, que tengan confianza, que confíen en Dios, oren a Dios. Y los que no tenemos, ore por ellos. Los que tienen, porque me imagino que deben de estar preocupados. Deberían de, ¿verdad? Pero confiando siempre en el Señor. Seguimos. Hay 3 verdades bíblicas
sobre lo que Dios es y hace en medio de tribulaciones. Se la voy a dar bien rápido. Número 1, Él es el refugio inquebrantable del creyente. Él es el refugio del creyente. Él es el que nos protege. Él es el que nos cuida. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice claramente, en las tribulaciones. Cuando todo va bien, en cierta manera, no necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos cuando las cosas van mal. Porque es cuando ya no podemos nosotros. Tenemos que confiar y refugiarnos bajo la cobertura de lo que Dios puede hacer. Porque su cobertura y su protección muestra el carácter de Dios. Él es definido como el amparo. El amparo quiere decir lugar de refugio, lugar de defensa, lugar de protección. Él es el refugio, porque Él es, su carácter es de proteger, de cuidar. También dice que es nuestra fortaleza, amparo y fortaleza. Fortaleza quiere decir resistencia absoluta a ser conquistado. Por eso a esos fuertes, a esos castillos le llamaban fortalezas. Era una manera de los ejércitos protegerse de una conquista. Era la manera de poner un obstáculo y resistir absolutamente contra ser conquistado. Lo que está diciendo que nuestro Dios, hermano, debe ser nuestro refugio para correr a escondernos, porque al final del día Él va a pelear, oiga, por nosotros. Va a ofrecer resistencia por nosotros. Él es el que va a pelear esa batalla, el que nos va a dar cobertura, el que nos va a proteger y pelear la batalla que usted y yo no podemos pelear. Amén. Por eso se usan palabras específicas: amparo, lugar de correr a refugiarte, y refugio, fortaleza, porque ahí va a estar la resistencia contra los ataques del enemigo. Si usted dice, no, yo voy a pelear contra el diablo, te va a hacer trizas, papá. Necesita usted ponerse, refugiarse detrás de alguien más poderoso que el diablo. Amén. También habla al final del versículo 1, nuestro pronto auxilio. Entonces, amparo y fortaleza habla del carácter de Dios. Pronto auxilio habla de la prontitud de su ayuda. Dios no es un espectador distante, es un pronto auxilio, siempre disponible en tiempos de angustia y en tiempos de tribulación. Se lo voy a poner de otra manera. Él está presto a darnos la ayuda. Está listo, inmediatamente. Muchos países han ayudado a Venezuela, la República de Venezuela. Oremos por los venezolanos. Pero mire, algo que llamó mucho la atención mundialmente fue la ayuda que el presidente Bukele, no importa cuál es su ideología en cuanto a él, pero como país, ¡pum!, inmediatamente se fueron para allá. Un país pobre, tercermundista. 6 aviones que llegaron inmediatamente. Y erigieron ya un hospital donde están dándole ayuda médica, psicológica, con medicinas. Pronto. Por supuesto, siempre que alguien hace algo, alguien lo va a criticar. ¿Por qué están llevando ayuda allá si aquí la gente está muriendo de hambre?, dicen los opositores. Somos un país pobre que anda haciendo allá, ayudando a otros. ¿Qué dice el presidente? Somos pobres, pero no se nos ha quitado la humanidad. Es cierto que nuestro país necesita mucho, pero si Dios nos ha dado a nosotros, podemos compartir con nuestros hermanos. Pronto auxilio, pronto para ayudar. Y a veces no es, eso es el lado humano, pero Dios dice, yo también estoy para ayudarte a ti. Pronto auxilio. El problema es que no acudimos a Dios. Acudimos a personas, acudimos a circunstancias, acudimos a los gobiernos, pero no acudimos a Dios. Cuando la bendición, mis queridos hermanos, viene de lo alto, viene de Dios, Él es tu refugio, Él es tu fortaleza. Él es el que te va a ayudar inmediatamente y va a usar lo que tenga que usar.
Porque Él está interesado, porque está hablando de su carácter, de quién es Él. Si usted entregó su vida a Cristo, no me diga a mí que confíe en Cristo para que lo lleve al cielo cuando muera y no confíe que Cristo puede suplir sus necesidades aquí en la tierra. ¿Tiene fe para vida eterna? ¿Tiene fe para el alimento diario? ¿No tiene fe para que le dé la salud y le dé sabiduría? Él es el refugio inquebrantable. Él es la persona de Él, hermanos. No las cosas que nos da, no las bendiciones que nos da. Él es nuestro refugio. Número 2, Él es nuestra confianza. Ante las catástrofes, Él es nuestra confianza. Versículo 2. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Véame acá. Si se fija, no temeremos. Hay ausencia del temor. Ante la incertidumbre global o personal, la fe en Dios reemplaza el pánico. Como decía mi pastor, que algunos corren como gallinas sin cabeza cuando vienen las adversidades. Y uno no tiene que correr como gallina sin cabeza. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: aunque bramen y se turben las aguas y los montes sean traspasados, dice, por su braveza, no temeremos. Versículo 2 al principio. Por tanto, no, ¿qué? Temeremos. El versículo 2. ¿Sí están conmigo? ¿Sabe qué está diciendo? No teman. Yo diría, no se agüiten. No reacciones sin fe. Ten fe. Porque entonces viene estabilidad en el desastre. Versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes de su braveza. No. Aunque todo se mueva, tú estabilízate en Dios. Ya les he contado antes que en Tehuacán, Puebla, Pastor Víctor Castillo había ido a pastorear allá y fui a predicar para él. Una familia nos invitó a comer y estábamos comiendo cuando un terremoto, pero tremendo, ahí en Tehuacán, Puebla. Y rápido salimos y dijimos, pongámonos aquí en las vigas, ¿no? Entonces después éramos muchos y no cabíamos en la puerta todos. Entonces lo que dijimos, bueno, yo me salgo mejor a la calle, a media calle. Ya si se abre y me traga la tierra, pues ya me tocaba. Pero vean, hermanos, vi las cosas más horribles que pude haber visto. Si usted ha ido a Tehuacán, Puebla, está rodeado por montañas. Fue largo, que me dio chance de levantarme la mesa, correr ahí, después salir y todavía ver lo que vi. Así temblaba, mira. Pum, pum, pum. Pero lo que me asustó más fue que todas las montañas, como está temblando y es desértico, el polvo, y ver las montañas literalmente levantarse. Cosa que aquí no lo vemos porque aquí estamos entre la casa y se mueve todo. Pero imagínate en un abierto, estás viendo las montañas moverse, saltando las montañas. A mí estoy hablando como que las levantaron así, pero montañas gigantes. Cuentan los hermanos de ahí que Tehuacán está sobre una piedra prácticamente, que se movió toda. Que si hubiera sido tierra, otros lugares más movedizos, se desquebraja todo. Pero ahí pude ver el poder de la naturaleza. Y Dios está usando como ejemplo que aunque todo esto pase y todo se remueva, tú no temas. Párate firme. No tengas temor. En Él vas a tener estabilidad. Él te va a dar la estabilidad. Amén. Número 3. Le digo que voy rápido, son 3 puntos nomás. Véame acá. Dijimos que Él es el refugio inquebrantable, versículo 1. Él es la confianza ante las catástrofes, versículos 2 y 3. Y por último, Él es la fuente de gozo y estabilidad, o alegría y estabilidad,
capítulo 4 y 5. Mire lo que dice. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, en medio de esa ciudad donde los ríos alegran la ciudad. Él está ahí. No será conmovida. ¿Dios qué? La ayudará a clarear la mañana. Veamos, habla de un río. El río alegra la ciudad de Dios. Y esta ciudad es el santuario de Dios. Ahora nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Somos un pueblo adquirido con precio, la sangre preciosa de Cristo. Somos morada del Espíritu Santo de Dios. Ese santuario y esa ciudad y ese río que alegra la ciudad representa la gracia, la providencia y el gozo del Espíritu Santo que mora en nosotros, según la Biblia. Se refresca, habla del Espíritu Santo que refresca el alma del creyente, incluso en medio de la adversidad. Por favor, denme, yo creo ya funciona todo ahí. Denme en Juan 7, 38 y 39. Voy a leerle algo. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, mayúscula, hablando del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Ha creído usted en Jesucristo? Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido ¿qué? Glorificado, pero ya fue glorificado. Ya vino el Espíritu Santo. Ya nos selló con su Santo Espíritu. Se le llama en Juan 16 el Consolador. El que está en nosotros. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces debo deducir que aún en medio de adversidad, véame acá, podemos tener el gozo del Señor de saber que Dios está con nosotros. No estamos solos. Aunque usted esté solo, no está solo, porque Dios está adentro de usted y de su interior deberían de correr ríos de agua viva en la confianza que usted tiene en Dios. Amén. No es que usted sea indiferente a los demás, no es que a usted no le importen los demás, pero usted está confiando de que Dios está con usted. Y lo que pase, no importa lo que pase, Dios está con nosotros, Él nos va a sacar adelante. Por eso es que no corremos como gallinas sin cabeza, porque sabemos que Dios nos va a ayudar. También habla de una presencia constante, porque es el santuario de Dios. Tendría que Dios desaparecer y no existir para que no esté su presencia constante. La presencia de Dios es lo que garantiza la victoria y la firmeza del creyente. Dice, del río sus corrientes se alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas de ¿quién? Del Altísimo. Ahí mora Él. ¿Qué está diciendo? Él siempre está ahí. Es nuestro guarda. Nunca duerme. Nosotros sí necesitamos dormir y recuperar fuerza. Él no. Nosotros no sabemos lo que está pasando. Recurrimos a las noticias para ver qué está pasando. Pero Dios todo lo sabe. Desde la eternidad, lo presente y lo porvenir. Usted no conoce el porvenir. Usted no conoce lo que repara el futuro para usted y para mí. Pero si estoy con Él, o Él está conmigo, vamos a estar bien. Por eso Pablo también dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Allá en Filipenses 4 nos habla, hermanos, de que regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y nos exhorta a orar y a confiar en el Señor, a pensar en lo que es bueno, lo que es de buen nombre. Y hermano, el que tiene la bendición de Dios y está en la presencia de Dios y está consciente que Dios está con él, Dios lo va a bendecir porque lo va a bendecir. No porque sea un súper gran cristiano, sino porque es un cristiano que confía en el poder de Dios, en la presencia de Dios, en la bendición de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Él.
Nos hemos vuelto demasiado pragmáticos. Tenemos que regresar a darle el lugar que le corresponde a Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo. ¡Corre a Él! Y ahora viene el socorro a tiempo. Dice, Dios está en medio de ella, en medio de la ciudad donde está el río que corre en su pueblo, en nuestro caso, que somos el pueblo de Dios. Y dice que Dios la ayudará al clarear la mañana. Esto es una referencia, hermanos, entiéndalo por favor, a la intervención de Dios en el momento exacto. Y esto elimina, agárrelo, la oscuridad de la prueba. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista? Sí, en su tiempo, Él va a dar la luz. Al clarear la mañana. Porque parece cuando uno está en tribulación, es tinieblas, es oscuridad, es dolor, es angustia. Pero tienes fe que Dios va a quitar esas tinieblas, ese dolor y esa angustia, porque vas a ver la mano de Dios obrando, la mano de Dios sacándote de ahí, y vas a ver la luz en medio de ese túnel. Espero que me esté entendiendo, hermanos. Es que esto es como una poesía. Salmos, véame acá, son cantos. Y el salmista lo que está cantando es porque el pueblo se encontraba rodeado de enemigos. Y había miedo, había temor, nos van a matar, nos van a destruir. Y el salmista está diciendo a los que estaban afligidos, a los que estaban preocupados porque estaba sitiada la ciudad. Por eso habla de la ciudad que está sitiada, que está rodeada, que el enemigo quiere matarlo. Está diciendo, no se preocupen. No tenemos paredes fortificadas, no tenemos un gran castillo, pero Dios es nuestro amparo y fortaleza. Entonces no temamos. Aunque los enemigos sean tantos que tiembla la tierra y oímos el caminar de los soldados que vienen marchando para destruir, no teman. Aunque todo sea removido, no temáis. Porque esta ciudad, el santuario de Dios, esta ciudad, hay ríos de gozo, hay ríos de agua viva, y el Señor está con nosotros. Cuando venga la mañana, vamos a ver que Dios ha obrado. Porque Él es nuestro refugio. Eso le está diciendo, hermanos. Está hablando a un pueblo que se encontraba con temor. Hay que entender así los cantos. Fueron cantados con un propósito específico. Y los estaba animando. Versículo 7, mire lo que les dice. Jehová de los ejércitos. Porque había un ejército para que los iba a destruir. Pero el salmista les dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Sí lo pueden ver? Vean el versículo 11. Jehová de los ejércitos, segunda vez, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermano, en tiempo de angustia, en tiempo de aflicción, en tiempo de lo que no sabe qué hacer, refúgiese en Él, búsquele a Él, ruéguele a Él. Por eso el versículo 8 dice, venid a ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta lanza y quema los carros en el fuego. Y después versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Le está diciendo, obsérvenme, mírenme, vean lo que ya hice antes. No lo puedo volver a hacer. Qué tremendo esto. Dios está en medio de ella, la ciudad donde Él habita, que era la ciudad de ellos, donde el pueblo de Dios se había puesto en esa ciudad hermosa. Y nosotros tenemos la ciudad hermosa, la Nueva Jerusalén. Somos parte de la Nueva Jerusalén.
De un pueblo que no era pueblo, ahora somos pueblo escogido de Dios. Dios la ayudará al clarear la mañana. También hace referencia a las estrategias militares, que los ataques más fuertes eran de noche, porque se supone que la ciudad que estaba en esa fortificación, en esa fortaleza, no podía ver al enemigo, pues se podía poner fuegos y todo, pero no como ahora que tenemos reflectores y tenemos toda clase de tecnología. Entonces ahora parece en la noche que nos va a caer con toda su fuerza el enemigo, pero Dios nos va a ayudar, Él es nuestra fortaleza. En la mañana vamos a ver quién ha ganado. Ahora, aquí era una batalla literal. Nuestras batallas son espirituales. Aunque tenemos problemas reales, tenemos un enemigo. Y a propósito, no voy a exaltar a Satanás, pero sí les voy a decir que es poderoso. Pero nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es más fuerte y más grande. Aunque Él haga lo que haga, no puede contra Dios. Es más, hermanos, les voy a proponer algo más aquí, que no tengo tiempo de entrar a eso, pero Él envía ángeles ministradores para que lo cuiden a usted, me cuiden a mí. También dice la palabra del Señor que Él hace un cerco alrededor de nosotros, donde el enemigo no puede penetrar. Refúgiese en Él, acérquese a Él, búsquele a Él. Termino, conclusión. El pueblo de Dios no camina sin temor porque vive en el mundo sin problemas. O sea, no caminamos como que no tenemos problemas, porque sí hay problemas. Entonces el pueblo de Dios no camina sin temor porque vive en un mundo sin problemas, sino camina sin temor porque tiene un gran Dios, un Dios grande, hermanos. Más grande que cualquier problema, más grande que cualquier circunstancia. Por eso caminamos sin temor. No es que no hayan problemas, sino que Dios está con nosotros en medio de los problemas. A mí me enseñaron por varios predicadores, pero nuestro gran amigo, el pastor Hermes Fernández, enseñaba, porque decía, usted es un gran hombre de Dios. Decía él, no, yo no soy un gran hombre de Dios. Soy un hombre común y corriente con un gran Dios. Y a mí de joven se me quedó grabado eso. No somos grandes hombres, ni grandes mujeres, ni grandes cristianos. Somos simplemente seres humanos débiles, pero que por su gracia y misericordia tenemos a un gran Dios que nos refugia, nos protege y nos ayuda. Y por eso vemos victorias. Asegurémonos como cristianos de darle la gloria y la honra a Él. No tomes la gloria que no es tuya. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen sus montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Aún en medio de la tribulación, aunque hay un ejército que quiere destruirnos, tenemos el gozo de la presencia de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio, el Dios de Jacob. Ánimo, hermanos, adelante. No importa lo que venga, Dios está con nosotros. Y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Cristo somos más que vencedores. Búsquelo a Él, refúgiese en Él, pídale a Él, confíe en Él, que vuestra fe no flaquee. Es tiempo de agarrarnos de Él. ¿Está pasando por alguna prueba? Póngaselo a Dios. Encomiéndeselo a Dios.
Ponga el asunto en las manos de Dios y verá cómo Dios lo va a sacar adelante. Y a veces no es que te quite las pruebas, pero como he dicho muchas veces, es su presencia en medio de las pruebas. Y aunque no me la quite, pero me está protegiendo. Aunque no me lo quite, pero ahí vamos con el Señor. Siempre en victoria. Amén. Ánimo. Si usted no es cristiano, entréguele su vida a Cristo. ¿Por qué vas a despreciar un Dios que te ofrece bendición y protección, vida eterna y perdón de pecados y salvación eterna del castigo eterno en el infierno? Él lo quiere perdonar. Ay, no, pero yo no merezco. Es que no se trata de usted, se trata de Dios. Por eso Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darle vida eterna. Y usted agobiado por los asuntos del mundo, cuando hay algo más importante, es cuando tú mueras, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? La única manera de ir al cielo es creyendo en Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero si usted pone su fe en Jesucristo, ya no va solo, va Dios contigo. Y Él ya murió, Él ya pagó en la cruz por todos sus pecados. Cree en Él, refúgiese en Él, confíe en Él. No se atreva a enfrentarse a Dios sin la bendición de la fe en Cristo Jesús. Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Creyentes, el tribunal de Cristo. Y los no creyentes al trono blanco, para dar cuenta por sus pecados, por sus obras, sean sido buenas o han sido malas. Lo único que los cristianos vamos a dar cuenta por las obras, buenas o malas, pero no para condenación, porque ya estamos salvos en Cristo. Pero los no cristianos para condenación. Oh, ahí me arrepiento. Ya no hay. Aquí y ahora se toman las decisiones. ¿Qué va a hacer? Si no es cristiano, ¿por qué no le entrega su vida a Cristo? No se enfrente solo. No tiene por qué ir solo. Él ya dio su vida por usted. Sería una estupidez. Ay, disculpe. Sería una tontería decir: me voy a enfrentar a Dios solo. No. Si se va a enfrentar a Dios, contrate al Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, que es su abogado. Y Él no va a ir con cuentos ni pagando mordidas. Va a decir: sí, este es pecador, merece el castigo, pero yo morí por él. Y Él dio su vida, yo di su vida por Él. Él me creyó. Él tiene derecho a entrar al cielo. Usted no va a poder llegar diciendo: yo creo que no fui tan malo. ¿Ha mentido alguna vez? ¿Ha robado alguna vez? ¿Ha dicho alguna mala palabra alguna vez? ¿Ha odiado a alguien alguna vez? Merecedor del infierno. ¿Y por cuál pecado se va? Por la condición de pecador. Y todos somos pecadores, dice la Biblia. Entonces termino allá. Disculpe que me pasé 2 minutos, pero quiero que aquellos que no conocen a Cristo también se refugien y que hagan de Dios su amparo. También estudié que la palabra amparo se usa mucho en lo judicial. A alguien lo acusan de un crimen, ¿qué hace? ¿Busca un qué? Un amparo. Yo no había hablado de esto al principio, pero eso también significa un lugar de refugio. Te amparas para cuando venga el juicio, puedes decir: tengo un amparo. ¿Quién da los amparos? Un juez. Se creó para que se hiciera justicia. Ahora se paga, ¿no? Amén. Pero en México es bien común esto. Puede ser un vil criminal. Encuentras un juez, le pagas la mordida y te ampara. Pastor, ¿por qué dijo eso? Así me han dicho los hermanos. Pero es una ley del famoso amparo. Y Dios está diciendo: vas a ir a un juicio, eres culpable, vas al infierno. Y Dios está diciendo: no me tienes que pagar mordida, yo ya pagué por ti. Ampárate. ¿Entiendes? Ampárate. Dios llega y Cristo dice: es culpable, merece el infierno, pero yo morí en la cruz, yo derramé mi sangre, yo di mi vida por Él, Él se amparó en mí y ahora yo lo represento a Él.
¿Qué hubo? ¿Y cuánto cuesta? Absolutamente nada. Porque es la pura gracia de Dios. Qué lindo, hermanos. Estamos amparados. Cuando estemos en su presencia estamos amparados. Y estando en la tierra estamos amparados. Yo por eso estoy infinitamente agradecido con Dios. Qué bueno estar bajo la bendición, la cobertura y la protección de Dios. No porque lo merezcamos, por su gracia, por su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Bueno, yo estoy animado, hermanos. ¿Estoy consciente de todo lo que está pasando? Sí. ¿Y por qué está animado, masoquista? No, estoy animado en que Dios está con nosotros. Y que debemos de orar unos por los otros y orar por otros. Que Dios intervenga, que Dios haga su obra, que Dios proteja, que Dios bendiga, que Dios dirija. Oremos, hermanos.